atención, hace unos días pasé por ahí, por el centro de Tlalpan. He visto también en otros lugares, pero me llamó la atención ese día que pasaba por allí, uno de los localitos que hay por ahí casi en el centro, donde se venden artículos que se llaman, o de ellos denominan, de sotería. Y pues al frente, a la puerta, grande, ¿no?, una imagen de la Santa Muerte, roja, ¿no? Pero me llamaba la atención que en ese mismo lugar venden Biblias con imágenes, pero venden Biblias. Y esa imagen se me quedó grabada y me ponía yo a pensar en lo siguiente sobre la idolatría, porque al final de cuentas es idolatría, y dice la Escritura que detrás de cada ídolo hay un demonio. Pero ¿cómo la idolatría ha afectado a las personas, las cuales no quieren soltar ese tipo de creencias, argumentando muchas cosas, ¿no? Algunos argumentan que es la religión que le dejaron, ¿quiénes? Sus padres. Otros más, ¿no?, sobre todo aquellos que pretenden adorar a la muerte, lo hacen precisamente porque piensan que la muerte los va a librar de la ¿qué? De la muerte, y sin embargo, al contrario, los encamina hacia dónde. Y a veces es tan difícil entender lo que ellos piensan cuando uno dice, bueno, ¿cómo vas a honrar si Jesús venció a la muerte? ¿Por qué habría de honrar algo que ya ha sido ¿qué? Vencido. Pero su entendimiento está entenebrecido. Ahora podemos disertar mucho acerca de eso, pero hoy voy a hablar de cómo esa idea idolátrica afecta incluso en la vida de aquellos que se suponen ya conocen la palabra del Señor. Y para esto vamos a ir a Isaías, capítulo 57. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud en Egipto, y Dios les hizo una promesa que les iba a dar una tierra buena, una tierra que fluye leche y miel. Y cuando, Isaías 57, y cuando el pueblo llegó y poseyó la tierra, dice que Dios no expulsó a todos los que habían habitado en esa tierra para que sirvieran como una prueba para su pueblo. ¿En qué los iba a probar? Bueno, estas personas no tenían temor de quién, de Dios, y tenían prácticas, creencias que nada tenían que ver con la revelación que ellos habían recibido de parte de Dios. Sin embargo, ellos poco a poco fueron asimilando, en vez de que ellos marcaran la diferencia, en vez de que ellos resplandecieran con la luz de ese conocimiento, fueron asimilando las creencias, las prácticas, las ideas que la gente de su alrededor tenía. Y desde aquí quiero hacer un símil, una analogía en lo que pasa en la vida de muchos creyentes que se han dejado influenciar por su entorno, por la gente, lo que opina, lo que cree, lo que hace. Y aparentemente ellos siguen al Señor, pero en su vida hay una sombra que los acompaña, que es precisamente eso que a Dios no le agrada. Dice el capítulo 57, perece el justo y no hay quien piense en ello. Quiere decir, estamos abocados en nuestros pensamientos, en nuestros proyectos, en nuestras ideas, no nos importa lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero este pasaje es un pasaje profético, porque ¿quién es el justo? Cristo. Perece el justo, ¿y qué dice? Y no hay quien piense en ello. Ya pronto, nuevamente cada año, se viene esa temporada de vacaciones que la gente denomina Semana Santa. Y muchos tienen una preparación 40 días antes, cuando ellos lo denominan
que no comen carne, ¿cómo se llama? La cuaresma, que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra, pero bueno, a lo que me refiero, va a haber representaciones, hay películas, en todos lados se habla de Jesús, pobrecito, la pasión, la cruz, pero nadie piensa en por qué Jesús murió en la cruz, para darnos vida, para darnos salvación. Nosotros éramos los que deberíamos haber sufrido esa muerte. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Leía nuestra hermana Alicia una reflexión en Eclesiastés, que a veces cuando lo leemos parece muy sombrío, ¿no? Porque parece como que habla de que no hay una razón realmente para vivir. Dice, vanidad de vanidades, ¿qué? Todo es vanidad. Dice, un mismo suceso ocurre a todos los hombres, sean ricos, sean pobres. ¿Cuál es ese suceso? La muerte. Dice, el muerto ya nada sabe, el muerto ya no tiene pensamientos, el muerto ya no tiene esperanza, el muerto ya está ¿qué? Muerto. Bueno, pero aquí dice otra cosa. Aquí dice que aunque muera el justo es quitado de la aflicción, entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan, ¿cómo? Delante de Dios, porque hay una promesa que es para nosotros, que dice que el que cree, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar? Y todo aquel que vive y cree en Él no morirá jamás. Así que el cristiano que muere, me refiero al verdadero cristiano, nunca muere, porque siempre va a estar delante de la presencia de ¿quién? De Dios. Pero empieza con esta introducción, este mensaje, y dice, mas vosotros, llegaos acá, hijos, pero no les habla con dulzura, ni les habla con palabras suaves, les dice, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? Y en las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y ellas derramaste libación y ofreciste presentes. ¿No habré de castigar estas cosas? Bueno, dentro de las prácticas idolátricas que había en esa tierra era eso. Los árboles, ¿no? Siempre dan sombra, es hermoso ver un árbol, pero la mente torcida del hombre sin Dios le lleva a que esos lugares los consagra al culto, a las deidades, a los ídolos, ¿no? Y por ahí visualizo este asunto del árbol famoso de Navidad, ¿no? Que la gente se esfuerza, ¿por qué? Por adornarlo, por decorarlo. No puede faltar en su casa, no puede faltar en una plaza, no puede faltar en un lugar, pero son cosas que Dios jamás mandó. Dice aquí de las piedras lisas del río, donde la gente iba y echaba libaciones, aceite y vino, para preguntar sobre la suerte, cómo les iría, qué les depararía el destino. Dice, ¿no los habré de castigar yo por estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. Hay casas donde usted entra y detrás de la casa hay una palma, hay un círculo con cinta roja, hay muchas cosas. ¿Para qué lo tiene la gente? Supuestamente, ¿para qué? Para protegerse, para que no vaya a entrar lo malo, y no saben, no entienden, no comprenden que es precisamente lo contrario, lo que están ¿qué?
logrando, se abren puertas espirituales para que en ese hogar entre toda clase de maldad. Pero les estoy hablando de que el símil con el creyente, de que no ha cuidado lo que entra en su hogar, no ha cuidado lo que entra por las puertas de su casa, ¿no? Dice, y fuiste en el 9, bueno, desde el 8 vamos a volver a leer. Tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro, y no a mí, te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pactos, amaste su cama donde quiera que la veías, y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿De quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Dice, yo publicaré tu justicia y tus obras, pero ¿qué va a pasar? No te reprocharé. Cuando Jesús habla a las iglesias en Apocalipsis, dice, yo conozco que tienes nombre de que vives, pero estás ¿cómo? Estás muerto, ¿verdad? Porque dice también la Escritura, y esto es lo que nos debería de llamar la atención, dice, no todo el que me diga que. Hay miles de lugares donde se habla de la Biblia, se habla de la palabra, pero lo que practican es algo totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Dice, yo voy a publicar tus obras, pero estas obras no te van a aprovechar. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. ¿Cómo son esos tropiezos para la gente? Bueno, están ahí arraigados en la idolatría. Y lo mismo es adorar esto que adorar ¿qué? Aquello. Usted ha visto quizás en casas donde entran y tienen un altar al frente de la Virgen, ¿no? de Guadalupe. Y más adelante o dentro de su casa tienen unos crucifijos. Pero sobre algún rincón, alguna mesa también tienen un Buda y una pirámide, ¿no? Y le soban la panza al Buda para que tengan ¿qué? O sea, de todo no se hace nada. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. ¿Y con quién más habita Dios? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de ¿quiénes? De los quebrantados. Aquel que se humilla, aquel que quebranta su corazón delante de Dios, que reconoce su necesidad, dice que Él extiende sus manos en todo momento para recibirnos como hijos e hijas. Pero dice el 16, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino, ¿de dónde? De su corazón. He visto sus caminos, pero dice que aún hay esperanza, porque mientras hay vida, hay esperanza. Pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede
estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, ¿para quiénes? El que se humilla delante de Dios, el que se quebranta, hallará la misericordia de quién. Vamos a ver un caso en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Pablo estaba en un lugar llamado Efeso, que en esa comunidad se formó una iglesia, una de las iglesias a las que Pablo escribió en el Nuevo Testamento, la carta de los Efesios. Dice que en el capítulo 19 hubo un alboroto en el versículo 23. ¿Ya lo tenemos? Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Ya hemos hablado y hemos estudiado que en estos tiempos, en esos momentos, no se decían de los cristianos o del cristianismo, porque ese nombre era un mote que se le dio la gente como una especie de burla, precisamente a quienes se consideraban los del ¿qué? Los del camino. Un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a quienes, a los artífices. Bueno, en Efeso había un templo muy grande. Este templo había sido construido por los griegos, dedicados a una diosa llamada Diana. Y es como si usted va a la basílica. Alrededor de la basílica usted ve puestos así como de tianguis. ¿Y qué le venden ahí? Pues imágenes, cuadros, yesos, santos, vírgenes, de todo ahí. Es una ganancia para todo eso. Incluso en la misma basílica, debajo de la basílica, ¿sabe usted que hay unas criptas, unas tumbas, que usted, pues, si paga el precio, usted lo pueden sepultar ¿en dónde? En ese lugar. Bueno, está reservado porque cuestan ¿qué? Son caros, ¿verdad? Todo es negocio. Todo es negocio. Ha visto, no sé si haya ido, pero a lo mejor ha visto en la televisión documentales donde está la imagen dentro de la Virgen y hay unas bandas donde la gente se sube para irla viendo, y hay otras bandas donde la gente da sus limosnas, sus monedas, y van corriendo la banda y caen en un lugar donde después pues lo sacan, lo cuentan y se lo embolsan, ¿verdad? Bueno, todo eso es negocio. Aquí en Efeso también había ese negocio. Este hombre hacía templecillos de plata de Diana de los Efesos. Dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, o sea, no era el único que se dedicaba a eso, se dedicaban muchos. Dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. O sea, no vivían solamente con lo que ganaban, eran ricos. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen ¿con qué? Con las manos. Y fíjense que así hay muchas personas, no les preocupa lo que escuchan de la verdad del Evangelio, les preocupa que va en contra de lo que ellos creen o han creído o han practicado, y en este caso que les daba una ¿qué? Una ganancia. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Los paralelismos son muy claros cuando se habla de la Virgen de Guadalupe, reina de ¿qué? México y emperatriz de América, así se la saben. Bueno, cuando oyeron estas cosas, las turbas son muy volubles, ¿verdad? Las turbas, quien agita a una muchedumbre de personas puede hacer que la gente se altere, ¿verdad? Así como cuando presentaron a Jesús
delante del pueblo que ya se había reunido ahí frente a Poncio Pilatos, y Poncio Pilatos les preguntó, dice, hay la costumbre de que en estas fiestas les libere a un preso. ¿Quieren que les suelte a Jesús, el rey de los judíos, o soltaré a Barrabás? ¿Y qué dijo la gente? A Barrabás. Dice que la gente se molestó, gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de ¿dónde? ¿De quién? De Pablo. Macedonia estaba al norte, ¿no? Los macedonios, de donde surgió aquel gran personaje llamado, ¿cómo se llamaba? Alejandro Magno. Y los griegos estaban en el sur, los efesios eran griegos, ¿no? Entonces agarraron a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentara en donde, en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Siempre hay gente que le gusta el mitote, ¿ah? Así que vieron la bola y ellos dijeron, a ver, ¿qué está pasando? Y ellos no sabían ni por qué estaban ahí, pero allí estaban gritando. Entonces, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Alejandro era judío. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, porque los judíos pues tampoco participaban en todos esos ritos y actos, ¿verdad? Todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúncense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Despidió a la asamblea. Hubo otro asunto en Tesalónica. Vamos a ver el capítulo 17. ¿Ya lo tenemos? Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Tesalónica, otra ciudad griega, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, ¿qué? Es el Cristo. Esto es el mensaje que debiera de escuchar la gente que en estos días recuerda la pasión, y van a Iztapalapa, etcétera, etcétera, que entiendan que Jesús padeció y resucitó de los muertos para que se cumpliesen, ¿qué? Las Escrituras, y que ese Jesús es
el Cristo, el Mesías, el Salvador. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo ¿qué? Celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. ¿Quién? Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, ¿qué pasó? Los soltaron. Entonces, hermanos, también hay otro alboroto que vamos a ver. Es antes. Vamos a verlo. En 14, Hechos 14, ahora con Pablo y Bernabé. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo también ¿de qué? Mas los judíos que no creían, otra vez, siempre hay oposición, siempre hay alguien que no está a gusto. Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio, y a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron de Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí, ¿qué hacían? Predicaban. Dice la palabra que nos envía como ovejas en medio de los... Sí, hay gente que está muy apasionada en sus creencias, pero no es que los confrontemos, es el asunto de decirles: mira, desgraciadamente lo que tú has creído está ¿qué? Está mal. Pero Jesús ha venido para traer luz a tu vida, para traer paz a tu corazón, para que hayas consuelo en sus vidas. Hay mucha gente que está, diría mi papá, mucha gente que sinceramente está equivocado, pero es de preocuparse porque ellos encaminan a sus hijos sobre sus mismas creencias, pero esas creencias, en vez de acercarlos a Dios, los están ¿qué? Alejando. Vamos a ver en el verso 8, dice: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este caso es con Pablo y con Bernabé. Recordamos un caso muy similar con Pedro y ¿con quién? Con Juan, de aquel cojo que había nacido como cojo, ¿va? Entonces este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe, ¿para qué? Para ser sanado. ¿Cómo podría haber visto Pablo que ese hombre tenía fe para ser sanado? Dice que les estuvo ¿cómo? Atento.
he visto, no sé si usted ha visto, pero hay hermanos que se animan a salir a las plazas, a los parques, a estar predicando, y predican y hablan y gritan, y la gente pasa y nadie les hace caso, ¿no? Pero hay uno que otro que por ahí se acerca y pone ¿qué? Atención. Este hombre fue de esa manera, oyó hablar a Pablo y puso ¿qué? Atención. Tenía fe para ser sanado. Y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué pasó? Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Esta Listra era una región donde se hablaba, además de griego, se hablaba este lenguaje que era lengua licaónica. Y Pablo sabía varios idiomas, pero seguramente no sabía este idioma, porque dice que hubo cierta confusión, no se daban cuenta de qué es lo que la gente estaba ¿qué? Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ellos en su creencia, en su idea, ¿no? Vieron el milagro, pues no conocían nada de quién, de Dios, no conocían nada de la palabra de Dios. Ellos lo atribuyeron a sus ¿qué? A sus dioses. Dijeron, estos han de ser dioses que bajaron y están haciendo cosas extraordinarias. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, había muchos templos paganos, ¿no? Entonces empezó este rumor, este alboroto, y el sacerdote del templo de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer ¿qué? Sacrificio. Iban a ofrecerle sacrificios a Pablo ya y a Bernabé. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos, precisamente dice, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la muchedumbre les ofreciese sacrificios. Parecía que todo se estaba apaciguando, estaban oyendo, estaban entendiendo. Pablo les decía, precisamente es el mensaje que traemos, que ustedes se vuelvan de esas vanidades y conozcan al Dios vivo. Pero entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, primero los aclamaban como ¿qué? Y ahora los estaban ¿qué? Apedrearon a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba como, pero rodeándoles los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Entonces vemos cómo la idolatría
mantiene a la gente encadenada, y que son pocos los que verdaderamente alcanzan, y sí, verdaderamente es difícil entender que la gente, de todo lo que le enseñaron, en todo lo que lo formaron, de repente entender que todo era un qué, un engaño, una fantasía, una fábula, algo que no existe. Pero dice la Escritura que nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Por eso necesitamos, dice la Escritura, ir y hacer discípulos. ¿Qué? Ahora hay un riesgo, como el riesgo de ¿quién? De Pablo, ¿verdad? Porque la gente es muy voluble, un día te hablan bien y al día siguiente te quieren apedrear, ¿verdad? Pero vamos a ir para terminar a Isaías ahora, Isaías 58, cuando habla del verdadero ayuno. Y lo hemos leído varias veces, no lo vamos a leer todo otra vez, solamente me voy a centrar en el versículo 6 en adelante, ya lo tenemos, Isaías 58, verso 6. Porque, pues sí, hermanos, decimos que somos cristianos, estamos aquí, pero parece ser que somos cristianos mudos, cristianos que no comparten su fe con aquellos que tienen que necesidad. Nos maravillamos de lo que hacen, ¿no? Cuando son sus fiestas y cohetes y cohetes y cohetes, pero dice que Jesús tuvo compasión de la gente porque los veía como ovejas que no tienen ¿qué? Que no tienen pastor. En el capítulo 58, verso 6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, ¿qué? Desatar las ligaduras de ¿qué? Y no es una ligadura de impiedad la idolatría en la cual esas personas están ¿qué? Atadas. Esos que adoran la Santa Muerte no saben que están adorando a un ídolo, que detrás de ellos está una potestad demoníaca obrando. Un día, hace tiempo, vino una familia, no sé si ustedes la recuerdan, y me llamó, nos invitó a su casa y dice, mire, es que yo tengo un altar que yo quisiera que usted me ayudara a quitarlo. ¿Un altar de qué? Le digo yo, y nos llevó a su casa y hasta lo más alto de su casa, tenía una terraza muy bonita, su casa muy bonita. Una hija, aunque no era hija de él, pero hija de su esposa, se había tatuado en el brazo una imagen de ¿qué? De la Santa Muerte, ¿no? Y entonces nos subieron y tenían efectivamente un altar, no con una imagen, con dos, tamaño real casi, ¿no? Del tamaño de una persona, dos imágenes de la Santa Muerte, ¿no? Un plato lleno de monedas y cosas que les ofrecen, ¿no? Y entonces cuando yo le dije, mira, es que si tú te quieres deshacer de esto, lo de menos es que yo me lo lleve, ¿no? Lo quemamos, lo tiramos, no importa, ¿no? Pero tú debes de saber una cosa, y llamé ahí a la familia, estas imágenes que son de yeso, son de plástico, son de cualquier cosa que se puede destruir, pero lo que hay detrás de ellos es ¿qué? Un demonio, una potestad demoníaca a la cual tú le has hecho pactos y tienes que romper esos ¿qué? Esos pactos y esos sacrificios. Y de momento dijeron que ¿qué? Que sí. Pero ¿qué pasó después? Pues esa potestad no se iba a quedar como, no se iba a quedar quieta. Los mantiene atados, los mantiene atribulados, los mantiene angustiados, porque dice la Escritura que el reino de los cielos se hace fuerza y solamente ¿quiénes? Los valientes lo arrebatan. Que desatemos ligaduras de impiedad, soltar las cargas de ¿qué? De opresión y dejar ir libres a ¿quiénes? A los quebrantados, y que rompáis, ¿qué dice? Ahora vamos nuevamente al símil y a la analogía del creyente, porque todo esto podría uno decir, bueno, pues sí, la gente está en su idolatría, pero
nosotros a veces tenemos esos yugos que nos mantienen atados a este mundo y a la corriente de este mundo. Ayer practicábamos con unos pastores y uno de ellos platicaba, dice, yo me enojo, yo me molesto. Y puso un ejemplo, no es para exhibirlos, pero ponía este ejemplo. Dice, en la escuela, él trabaja en una escuela, es intendente. Dice, en la escuela hay 4 maestros que son cristianos. Bueno, dicen que son ¿qué? Cristianos. Y yo me enojo con ellos y le digo, oye, ¿cómo es posible si eres cristiano? Que el día de muertos ellos iban disfrazados también y andaban cargando allí, no sé qué cosa hicieron, representación del día de muertos, la Catrina, y ellos iban vestidos de, etc. Entonces, ya ni sé por qué les estoy platicando esto. Porque tenemos que marcar la diferencia, hermanos. Si nosotros no marcamos la diferencia en este mundo, ¿quién lo va a qué? Dios pudo haberle encargado a los ángeles, dice que son mayores en fuerza y en poder que nosotros, la proclamación del Evangelio, pero nos la encargó ¿a quiénes? A nosotros. Es un privilegio que nosotros tenemos poder hablar acerca de la verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. ¿Cómo siendo yo ya libre voy a volverme a encadenar en cosas que no le agradan a quién? A Dios. No puedo vivir con un pie en el mundo y con otro en las cosas de Dios, porque dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, este mensaje culmina con lo siguiente, hermanos, es tiempo de levantarse, es tiempo de consagrarse, es tiempo de publicar la palabra, pero saber que los tiempos son difíciles, que hay riesgos, y ahí es donde verdaderamente el cristiano va a mostrar su carácter, porque habrá gente que ya no te quiere volver a hablar incluso de tu familia, porque tú le estás diciendo la verdad del Evangelio, pero va a pasar como aquel testimonio del libro La Cruz y el Puñal, y la película que tiene el mismo nombre, del hermano pastor llamado David Wilkerson, que le fue a predicar a unos pandilleros en Brooklyn, en Nueva York, y uno de ellos, llamado Nicky Cruz, lo quería matar, ¿verdad? Y lo agarraba de la solapa, y en ese día traía él precisamente una navaja, por eso se llama la cruz, y el puñal. Y entonces cuando lo tenía ahí a su merced, el pandillero, dice, mira, me puedes cortar en 1000 pedazos. Y cada pedazo seguiría diciéndote que te amo. Dice que después el testimonio de Nicky Cruz decía, miren, a mí en las pandillas me habían partido la cabeza, me habían enterrado navajas, me habían dado un balazo en una pierna, pero nada me dolió más que esas palabras. Entonces, esa vida fue transformada por la gracia. Pero alguien tuvo el valor de llevar el mensaje a ese lugar. Amén. Amén. Después, ¿quién iba a decir que este hombre llamado Nicky Cruz se iba a convertir en el principal de un ministerio llamado Alcance Victoria, que alcanzó a muchos pandilleros, prostitutas, drogadictos, ¿verdad?, en todo el mundo, él siendo puertorriqueño? Bueno, hermanos, entonces concluimos en esto. Dice que ¿cuál es el ayuno que el Señor ha escogido? Que voy a volverlo a leer. Dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, pero también que rompamos ¿qué? Todo yugo. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Que el Señor los bendiga.